Estos presupuestos están orientados a mejorar la vida de las personas y son unos presupuestos serios, rigurosos, responsables y, sobre todo, veraces. Estos presupuestos permitirán recuperar los derechos perdidos en materia de sanidad, de educación, de apoyo a las familias, de empleo y de políticas sociales. El compromiso con la población más vulnerable, con las personas más necesitadas, explica que se dediquen 3.332 millones de euros, es decir, más del 65% de los presupuestos, a las políticas sociales, a la sanidad, a la educación, al empleo, al apoyo a las familias. En estos presupuestos se configura un fondo de garantía social que sirve para recuperar esos derechos perdidos. Estos presupuestos blindan la sanidad pública. Junto con la sanidad, la educación es la garantía de la igualdad de oportunidades. Se refuerza la enseñanza universitaria y se incrementa el presupuesto para la Universidad de Extremadura en 1,3 millones de euros. Las ayudas para libros de texto llegarán a 75.000 estudiantes y se dota el Plan de Infraestructuras Educativas con 24,5 millones de recursos, de euros. Educación de calidad, éxito escolar es nuestro compromiso, que además está ligado al impulso a la recuperación del empleo. La sanidad tiene un presupuesto incrementado en un 12,5%. Se incrementa con fondos propios también de la Comunidad Autónoma de Extremadura el presupuesto de educación hasta un 4,8%. La dependencia, el empleo, un 8,6% y la promoción social, un 21,3%. También suben los presupuestos con fondos de la Comunidad Autónoma destinados a la agricultura y al comercio y al turismo. Decrecen las partidas destinadas a infraestructuras. Reiteramos nuestro compromiso con los derechos de las personas. La respuesta de la Junta de Extremadura con estos presupuestos es dotar aquellas políticas que afectan directamente a la salud, a la educación y al empleo. Quiero llamar la atención fundamentalmente sobre la regulación de la necesaria inclusión de las cláusulas sociales para todos los contratos que durante 2016 realice la Junta de Extremadura. Nuestra consideración de las necesidades de las personas más vulnerables, nuestra consideración de la vivienda como un derecho, nos ha movido a consagrar un programa de intermediación bancaria para evitar desahucios dotados con más de 1 millón de euros. En estos presupuestos se recoge la recuperación total de la paga extra suprimida en 2012, así como la subida salarial del 1% a todos los funcionarios.